Muy buenas noches, qué bueno estar otra vez acá en Colombia con cada uno de ustedes, otra vez en el ICAS en casa, eh, para poder compartir este tiempo de palabra. Obviamente ya reflexionando que no voy a estar siempre solo yo, sino seguramente nos vamos a estar turnando con otros siervos de la iglesia, pero bueno, ya ajustándonos a las nuevas cosas que estamos haciendo y pudiendo estar acá. Así que saludamos de una manera muy especial a todos los que se han venido conectando a esta hora. Saludamos a Hilda, a Freddy allí en Estados Unidos. Dios los bendiga. Esperamos que que estén bien. Saludar a las niñas. A Olguita Sánchez, bendiciones. A Jonales Incapié, bendiciones también. A Hilda Gilde la saludé. Lucecita, buenas noches. Dios te bendiga. A Marta Rocío Sandoval, qué bueno tenerte acá. Dios te bendiga. Lady Carolina, con Don Ronald y los chicos, Dios te bendiga. Esperanza, con Don Edwin y las niñas, Dios los bendiga. Don Luis Hernando, Dios te bendiga, qué bueno tenerte acá. Martica Soler, Dios te bendiga también. Espero que estés con Tatis y con toda la familia, con Don Benja. ¿Quién más está? Arelis, Dios te bendiga. Qué bueno estar acá. Y también, Luchito, gracias por tu saludo de bienvenida. Es una alegría para mí poder estar otra vez acá con cada uno de ustedes y por eso estoy esperando cuando me escuchen. Listo. Ya, qué pena, no fue error de internet, sino fue un error técnico, pero esperemos que ya, creo que ya se solucionó. Entonces, los que me han dicho que no hay audio, por favor díganme, ya estamos escuchando para poder iniciar. Entonces, estoy esperando que alguno de ustedes me diga, ya, listo, e iniciamos con nuestra transmisión. Belkis con Doña Sofi, buenas noches, Dios las bendiga. Carelis, buenas noches también. Bueno, todavía están diciendo que no se escucha, creo que está retrasado, pero ya en un momentico vamos a mirar que ya me están escuchando, entonces espero que haya un primer... ya hay audio, gracias Luchito. Elian, si Dios te bendiga también. Olguita también me dice que ya está con el audio, ya listo, también dice Carelis, así que bueno, vamos a iniciar. Y bueno, yo quiero hoy tocar un tema, que viene de todo lo que hemos visto. Bueno, nos llegamos el sábado descansamos un poquitico en la tarde, pero hicimos algunas llamadas, el domingo estuvimos en la iglesia, ya por la tarde con algunas charlas, con algunas cositas, con algunas personas. He estado llamando a algunos, a los que no he llamado es porque o no me han contestado o porque no he tenido el tiempo, pero estamos tratando de estar con todos, de poderlos saludar y de estar en bendición. Y quiero solamente bendecirles y decirles que hoy el tema tiene que ver con algo que estoy viendo en el ambiente, ¿de acuerdo? Y el título de la palabra en esta noche es A pesar de, la vida continúa. A pesar de, la vida continúa. ¿Y por qué ese título? Porque yo estoy viendo que la pandemia está dejando otro tipo de secuelas. O sea, además de que el virus no ha terminado y entonces de pronto escuchamos que en Estados Unidos, escuchamos que en Europa, que los rebrotes, hoy escuchaban entonces acá en Colombia que acá no hay un rebrote, que lo que pasa es que no ha terminado, que se ha prolongado, hablaba una doctora de la meseta, pues habla de que no podemos dejar de bajar la guardia, esa es la palabra. O sea, tenemos que seguir con el uso del tapabocas, con el aislamiento, con todo lo que usted y yo ya sabemos porque nos lo han repetido muchas veces, ¿de acuerdo? Pero en ese sentido, el título que le he dado, a pesar de la vida continúa, es porque yo quiero que usted entienda eso. Y entonces vengo con mi primera pregunta. Espero que hoy estén muy activos, espero que estén listos para responder y que puedan compartir conmigo este tiempo. Y la primera pregunta es, ¿cuál crees que es la mayor secuela que ha dejado la pandemia? O sea, si tú dijeras lo más duro que es,
la cantidad de personas que han fallecido, o lo más duro es la situación económica que se está viendo, o lo más duro está por venir, o lo más duro, y tú no, ahora no me vas a contestar todas las cosas que de pronto estás pensando en este momento, sino una o dos cosas nomás para poder avanzar y para poder mirar a otras personas, ¿de acuerdo? Miladis, Dios te bendiga. Vilma, Dios te bendiga también. Ayudi, Dios te bendiga también. Y ahí ya Alejita colocó la pregunta y entonces yo quiero, Claudita, buenas noches, Dios te bendiga. Don Wilmar González, buenas noches, Dios te bendiga. Entonces quiero que usted me diga cuál piensa usted que ha sido la mayor secuela que ha dejado la pandemia. Usted dirá, pero a mí o a la gente, lo que tú quieras contestar, a ti personalmente si te dejó alguna secuela, o si lo quieres mirar a nivel general, no, a mí me parece que lo más duro ha sido tal cosa y lo que tú pienses. Y entonces estamos todavía en un proceso de acomodarnos, ¿de acuerdo? Entonces ya nos acostumbramos a la máscara, ya nos acostumbramos a bañarnos las manos. Es más, el peligro es que de pronto en ocasiones nos relajemos porque ya las cosas están como tan normales que nos olvidemos. Entonces toca seguir teniendo en cuenta las normas. Pero desde el principio de la pandemia se empezó a hablar de una nueva realidad y esa nueva realidad es la que tenemos que asumir. Ahora, yo he dicho en muchas ocasiones y lo sostengo que yo he visto cosas muy buenas en esta pandemia. Personas que se han acercado a Dios, que han caminado con Él. El viaje que tuvimos con mi esposa a Estados Unidos fue producto de la pandemia, de saber que las personas en Estados Unidos se unieron a nuestras transmisiones y empezaron a ser parte de nuestra familia, ICAS y todo lo que está sucediendo. Personas que vieron bendición económica, personas que vieron bendición en su salud, el milagro de las personas que fueron sanadas en este tiempo de circunstancias difíciles, todo lo que hemos visto. Más sin embargo, no podemos evitar de entender que también están ocurriendo y han sucedido cosas bien difíciles. Y a veces de pronto son las que vemos externamente a las personas que están afuera o las que les ha sucedido a ustedes internamente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todos sabemos cómo en los conjuntos viene la gente gritando, buenas, necesitamos arroz, necesitamos comida, por favor. Y tal vez si usted está en su casa como que eso le destroza el corazón porque no sabe qué hacer. O los grupos vallenatos o de boleros o los mariachis haciendo serenatas desde su ventana cuando fue, creo que fue ayer lunes, yo ya salía teníamos que hacer algo con mi esposa, pero un grupo de danza folclórica se estaba armando todo el escenario acá frente al conjunto y me parece muy duro, ¿verdad? O sea, les admiré como su disposición, pero muy duro empezar a hacer algo y esperando que alguien salga a una ventana y le bote a uno una moneda o algo. O sea, es tan drástica la situación que la gente ha tenido que ofrecer su talento de esa manera para hacerlo, ¿de acuerdo? Y eso sí se la sumamos al desempleo que muchos están viviendo, a los problemas familiares que ha generado esto, porque así como hablamos en las finanzas, que uno de los mayores ítems de discusión o de pelea entre las familias es la parte de la economía, pues claro, cuando no hay trabajo, cuando estamos mucho tiempo en la casa, esto genera esas tensiones, la angustia, la desesperanza, la ansiedad, los temores. Entonces yo veo gente muy temerosa, gente muy miedosa, gente que no quiere que nadie se le acerque, que está pensando que esto es lo peor, que es la situación más dura, y yo obviamente no estoy desconociendo la gravedad del asunto, espero que me entienda, no la estoy desconociendo, pero yo creo que lo que estamos viviendo al nivel del mundo es lo mismo que hemos vivido como iglesia. Entonces vivimos la situación de la pandemia, muchos han sido infectados con el virus, pero resulta que de todos los que se han infectado, de pronto tuvimos lamentablemente o tristemente el fallecimiento del papá de Wilson, fue una parte dolorosa. Tuvimos la crisis fuerte con Norberto, con Wilmar, con Álvaro, con Anita García, que fueron las personas que estuvieron más fuerte y que tuvimos que movernos en oración, ¿de acuerdo? Pero hay otras personas que fueron simplemente asintomáticas, que les dio y tal vez el malestar y las cosas que vivieron, pero pasaron adelante. Entonces cuando viene esto, entonces el temor y pensamos que nos vamos a morir y que esto se acabó, o también la responsabilidad y a veces la carga que tenemos, porque primero no queremos tenerlo, en segundo lugar no queremos que la gente que está con nosotros se vea afectada. Entonces, uy, ¿dónde estuve? ¿A quién pude haber infectado? Son cosas que marcan, ¿verdad? La situación, por ejemplo, de nuestros ancianos. Hoy está cumpliendo años Misoris está cumpliendo hoy sus 91 años, y por favor, Arelis, un abracito de parte del pastor a Misoris. Y si Nelly nos está viendo, también Nelly está cumpliendo, no 91, ella cumple mucho menos que Soris, pero también está de cumpleaños. Pero hablando, por ejemplo, de Soris, yo he visto algo.
Soris está bien. Soris creo que ni siquiera alcanza a dimensionar lo que ha sucedido. Pero claro, el tenerla tan encerradita en la casa, yo he visto que ella ha perdido su capacidad de hablar y su capacidad de memorizar. Entonces las veces que voy, empiezo a preguntarle todo porque ya como que no, que no me acuerdo y ya como que inclusive le cuesta trabajo pronunciar. Y pienso que parte hace de eso, de tener encerrado. Entonces, ¿cuántos abuelitos los tenemos mucho tiempo allí? Sé que muchos de sus familiares, de personas de la tercera edad, han vivido esta situación. Pensaba, ayer hablaba también con alguien de los niños. Entonces, por ejemplo, los niños que están encerrados en sus casas, que viendo o recibiendo clases a través de un computador, de estar todo el día encerrados, de no poder tener ese espacio libre, salir a un parque, respirar. Ya lo estamos haciendo, pero digo el tiempo que duramos en esto. Los niños que nacieron en pandemia, los bebés que nacieron antecitos o en pandemia, que de pronto no lo conoce nadie en la familia, sino solamente por Zoom, lo conoce el papá y la mamá y las personas que viven en la casa, pero nadie más porque era prohibido visitar, era prohibido ir. Y obviamente todo esto genera una serie de circunstancias diferentes. A adultos con la necesidad de trabajar, pero con el temor a si trabajo, entonces qué pasa en mi casa, cuando vengo hay un anciano, hay una persona vulnerable. Entonces todo este tipo de cosas he visto cómo ha generado en muchas personas, no en todos, pero sí en muchas personas, depresión, ansiedad, angustia, temor, miedo, cansancio. Y resulta que el título es ese. A pesar de, o sea, a pesar de la pandemia, la vida continúa. O sea, no nos podemos encerrar en una cápsula y no querer tener contacto con el mundo exterior. Porque no es posible, no es eso. Primero que todo, no es el plan de Dios, no fue el diseño de Dios. Y en segundo lugar, tenemos que seguir socializando, obviamente con las normas que tenemos para ir hacia adelante. Y acá es donde necesitamos entonces recapacitar, necesitamos reflexionar, porque creo que lo que menos quiere Dios y lo que menos quiere aún inclusive el gobierno y todo esto es que haya una población con enfermedades mentales no estoy hablando de locura ni nada, pero sí de ansiedad, sí de temerosos y miedosos, porque eso es lo que está generando esta situación. Entonces, uh, si bien es cierto, esta es una oportunidad que Dios nos está dando para ver su gloria. Y muchos hemos podido ver la gloria de Dios. También el domingo hablaba de que nosotros tenemos que entender cómo o yo decido crecer en esta situación o decido decrecer. Y solamente tú puedes responder si has crecido o no has crecido. Solamente tú puedes determinar si has crecido en fe, si has crecido en comunión con Dios, si has crecido en ser una persona que está viendo la mano de Dios en su vida, o si por el contrario esta situación te llevó a encerrarte en los miedos, en las angustias, en los temores, a que no quieres hablar con nadie y ya entra un asunto de pánico. Y no podemos permitir que eso genere esta situación en nuestra vida, porque es lo último que deberíamos tener. Y por eso es que quiero hablarles de ese tema en esta parte, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que tú en este tiempo has crecido, y lo he visto mucho. Yo hablaba el domingo de todas las personas, como he visto muchas personas, muchas familias, muchos liderazgos de la iglesia que han crecido, pero puede ser que otros se hayan estancado, y cómo puede ser que otros se hayan enfriado su relación con Dios. Y no solamente por la pandemia, sino por la misma rutina, por el mismo encierro, por el mismo tedio, por las mismas cosas, y no estamos avanzando. Ahora, el apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo en un contexto ministerial. Lo que le estaba diciendo Pablo a Timoteo era en un contexto ministerial, pero yo quiero tomarlo hoy en un contexto de nuestro ambiente familiar, cultural, laboral, social, de lo que estamos viviendo. Y el apóstol le dijo: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, lo primero primero antes de iniciar, yo quiero resaltar dos cosas. Primero, es que Dios dice que no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces yo siempre he hablado que una cosa es la responsabilidad y otra cosa es el pánico. O sea, la responsabilidad, sí, soy responsable de cuidarme y de cuidar a mi esposa y de cuidar a las personas que están afuera. Soy responsable de que si siento síntomas de gripa o alguna cosa rara, de quedarme en mi casa y guardarme. Soy responsable de cuando salga a la calle de usar el tapabocas, de estarme bañando las manos constantemente, de procurar en lo máximo no estar tocando superficies que no sepa quién ha tocado. Soy responsable de llegar a mi casa, tener un protocolo de bioseguridad para
para evitar que si traje algo de la calle se vaya a propagar en mi casa. Esas son mis responsabilidades. Soy responsable de no frecuentar sitios aglomerados, ¿de acuerdo? Entonces de pronto sí, vamos a hacer reuniones, pero reuniones pequeñitas y guardando distanciamiento, y por más familia que seamos, entender que podemos ser portadores del virus sin darnos cuenta. Entonces eso es responsabilidad, pero es muy diferente la responsabilidad al temor. Es muy diferente la responsabilidad a sumergirnos en el miedo, en el pánico. Y a veces permitimos que las circunstancias, el ambiente de todo lo que está sucediendo nos gobierne, ¿de acuerdo? Y aquí es donde yo he hablado acerca de que si vivimos nuestra vida desde un plano espiritual, porque el apóstol Pablo dice, porque no les he dado espíritu de cobardía, sino, y él está hablando a un nivel espiritual. Él está hablando acerca de cómo yo manejo mi vida espiritual. Entonces nosotros con nuestra parte almática, y yo estoy queriendo preparar un tema sobre esto, pero cuando yo hablo de mi parte almática estoy hablando de la parte de mi razón, de la parte de mi entendimiento, de la parte que yo percibo con mis sentidos, ¿de acuerdo? Entonces con mis sentidos escucho, con mis sentidos veo, con mis sentidos palpo lo que está sucediendo en el ambiente, y obviamente eso llega a mi razón, y mi razón me dice, la cosa está mal. Pero ¿cómo estoy yo en mi comunión con Dios para que Él me dé la seguridad, y que tiene que ver con algo más profundo que la simple razón, que la simple forma de lo que estamos viviendo? ¿Y cómo entiendo yo que Él tiene algo diferente? Entonces no puedo manejarlo esto de una manera almática en el simplemente entendimiento. Sí tengo que usar obviamente mi entendimiento, mi razón, pero cómo llevo a lo espiritual, ¿de acuerdo? Y esto es lo mismo que marca una tremenda diferencia. Y es que la vida cristiana nos debe transformar, y eso es lo que yo he hablado. Y yo quiero hacer énfasis porque es lo que he hablado, me encantó, y preparando el tema, muchas de las cosas que hablaban hace 8 días, Lucy hablaba del fruto del Espíritu Santo, y hoy voy a tocar algo del fruto, pero hablábamos también del carácter, y el carácter cristiano para mí es básico. O sea, no es simplemente, y yo quiero que tú lo entiendas, que tú estés atrás de la pantalla diciendo, uy, sí, que bien, bien, amén, sí, pastor, sí, tiene razón, y de pronto termine la grabación y vuelvas a los mismos temores y miedos, sino es como tú enfrentas la situación. De acuerdo, alguna vez escuché una enseñanza, no es enseñanza, sino una parodia, un clip sobre cómo enfrentar los problemas, y hablaban acerca de la gallina y del águila. Y decía, la gallina, cuando ve una tormenta, la gallina entonces se llena de angustia y levanta las alas y como que se envuelve entre ella misma, y viene el ventarrón y la revuelca y la deja espelucada, y no sabe ni de dónde es vecina porque permitió que la tormenta la arrollara. Pero dice que cuando un águila ve la tormenta, lo que hace es irse de frente a la tormenta, extiende sus alas, se coloca en una posición aerodinámica y pasa la tormenta. Y a veces nosotros tenemos la actitud de la gallina y permitimos que cuanta cosa haya nos angustie. Así que tú tienes que primero detectar cuáles son las cosas más cotidianas en tu vida en las que tú caes: depresión, angustia, tristeza, desespero, miedo, temor, y tendrías que llevar eso a la vida, a la cruz del Calvario, ¿de acuerdo? Porque esa es la transformación, que nosotros seamos luz, porque a veces sin darnos cuenta, no sé si a alguno le ha pasado, pero caemos en las mismas conversaciones que tienen muchas personas, y entonces dicen, no, esto está mal y no va a mejorar, y la cosa, y el trabajo, y la plata no alcanza, y todo está subiendo y no sé qué, y tú entras, y en lugar de ser la persona que lleve la palabra de fortaleza, tú dices, sí, está tenaz, está duro. Y entonces digo, bueno, pero espera, porque tú debes ser el que esté fortalecido, ¿de acuerdo? ¿Estamos desconociendo los problemas? No. ¿Estamos desconociendo que no hay trabajo? ¿Estamos desconociendo que el presupuesto no alcanza para lo mismo? No estamos desconociendo nada de eso. Pero en medio de esa realidad que entendemos con nuestra mente, espiritualmente podemos ir a Dios y decirle, ok Dios, pero yo creo en ti, en lo que tú estás haciendo. Yo creo en la sanidad que tú das, yo creo en la restauración que tú das, yo creo en la provisión que tú das, y a eso es a lo que yo quiero apuntar en esta noche. Así que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, y yo quisiera que tú te lo dijeras a ti mismo: no está bien que yo tenga un espíritu de cobardía, no es el plan de Dios. Dice Santiago que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Así que si Dios dice que no tengas espíritu de cobardía y tú eres cobarde, tal vez tienes que mirar, bueno, Dios, estoy confiando en ti y ya voy a empezar a desarrollar eso, ¿de acuerdo? Y tienes que sublimar en tu vida la parte espiritual.
Y acá es real, tienes que sublimar la parte espiritual. O sea, la parte espiritual tiene que ser una realidad en tu vida, pero una realidad que tú puedas vivir, que tú puedas afrontar, que tú puedas tener para caminar hacia adelante en lo que Dios ha determinado. Así que antes de seguir, quiero mirar sus respuestas y mirar qué han respondido. Entonces Claudita nos saluda, Wilmar buenas noches, Fanny Pineda, Dios te bendiga, don Julito, Dios te bendiga. Luis Hernando dice, estamos hablando de que la primera pregunta es ¿cuál es la mayor secuela que ha dejado la pandemia? ¿De acuerdo? Y Luis dice, haber perdido a mis familiares y sus familias, verlas con mucho dolor y angustia, sin paz del Señor. Una secuela de lo que dejó para ellos. Mi tía está viendo con mis tíos, bendiciones. Jonales dice, mi pastor, estar lejos de las personas que uno quiere. Ok, para John es estar aquí, lejos de las personas que uno quiere, y esa es la situación. Paulita, Dios te bendiga. Estelita Castillo, Edgar, Estelita Castillo, doña Estela Castillo y Edgar, bendiciones. Olga, la economía. Olga está diciendo que la parte de la economía. Lucy repite lo de Olguita, a nivel general la economía es una de las mayores situaciones. Paola dice, en mi caso personal fueron muchas cosas positivas, pero me duele las crisis de las familias y las muertes. Entonces, si hay un dolor compartido entre la situación económica y entre lo que está sucediendo. Areles dice, estar lejos de las personas que uno ama y la angustia que se vive cuando un familiar o conocido está padeciendo con el virus. Entonces, ustedes saben que Arelis vive con Misoris, está acá, toda su familia está en Venezuela. Ella acaba de pasar la situación de un hermano que se enfermó. Gracias a Dios, Dios lo libró y lo levantó. Un día le dijeron que su hija también de pronto podía estar enferma y seguramente, como dice ella, son angustias. Vilma, Dios te bendiga, dice, la mayor secuela es la economía, el desempleo. Ok. Arby, buenas noches, Dios te bendiga. Kalelis dice, aparte de la crisis económica, creo que el miedo es algo que está afectando mucho por no saber qué vendrá. Entonces el miedo que tenemos a muchas cosas. Si usted se pone a fijarse, entonces tiene miedo de contaminarse, tiene miedo de contagiar a alguien, tiene miedo de que lo contagien, tiene miedo de salir, tiene miedo de entrar. A veces nos generan un montón de pánicos. Paulita dice, y mis hijos, para ellos ha sido lo difícil como se interrumpió su desarrollo académico y emocional. Anoche estábamos con Jairo y Paola y Samuel me decía que él con todo su corazón deseaba volver a su colegio, volver con sus amigos, estar en el colegio nuevamente, ir al campo, le decía a él, porque su colegio es campestre. Y claro, nuestros niños están en una situación vulnerable. Amparito Toledo, espero que esta palabra en esta noche te bendiga, te fortalezca y sea de bendición para tu vida. Lili Tatiana dice, las dificultades económicas y el aumento de la angustia o el temor en muchas personas del futuro que se avecina. O sea, Lili toca un tema bien especial porque ya no está hablando solamente del temor que se siente por el virus, sino qué va a venir después. O sea, si esto es así de duro, ¿cómo nos vamos a levantar de esta? Luz Dari Parra, Dios te bendiga, buenas noches. Leonardo Arciniegas, buenas noches. Yané, buenas noches. Margarita, buenas noches. Anita García, Dios te bendiga, buenas noches. Alejandra Jara, Dios te bendiga. Álvaro nos está viendo. Lili Valencia, buenas noches. Alvarito dice, preocupación por la actual situación. O sea, creo que él está hablando acerca de la parte económica y laboral. Estelita dice, la mayor secuela ha sido el temor y la angustia de qué es lo que va a pasar. Ok. Doña Claudia Pérez nos está viendo, Dios te bendiga. Y Satu también nos está viendo. Ok, gracias a todos por sus respuestas, porque es bien importante. Y es entender eso, que tenemos un temor, que tenemos un miedo, que hay una angustia en nuestra vida y que eso no nos deja. Pero ¿qué dice el texto que estamos leyendo? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora, no es la pregunta, pero quiero que usted reflexione en algo. Si la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y dominio propio, ¿para qué nos lo dio? O sea, cuando Dios nos da algo, lo da porque tiene un propósito, porque tiene un algo que va a hacer con eso. Y esto viene a mi primer punto. Y mi primer punto es, no en tu poder, en su poder. No en tu poder, sino en su poder. ¿De acuerdo? Ese es mi primer punto. Y vamos con la segunda pregunta. Y la segunda pregunta para mí es esta. ¿Enfrentas cada situación en el poder de Dios?
¿Sabes cómo? Entonces, ¿por qué lo hice así la pregunta? Porque enfrentas cada situación en el poder de Dios. Tú me puedes responder sí o me puedes responder no. Y si me respondes sí, es claro. Y me dices por qué sí sabes utilizar ese poder. O me dices no y porque no tengo ni idea cómo se utiliza el poder de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, Lili Valencia nos está saludando, bendiciones para ti. Entonces viene esa pregunta que ya en un momentico Alejita la va a colocar, ya la colocó, gracias Alejita. Y entonces ahí está la pregunta en la pantalla y está la pregunta en el chat y es, ¿enfrentas cada situación en el poder de Dios? ¿Sabes cómo? Y estamos viviendo situaciones que toca enfrentarlas. ¿Qué situaciones estamos viviendo? Enfermedad o propensos a una enfermedad, a un contagio, a un cierre masivo nuevamente, a otra cuarentena. Estamos viendo situaciones a nivel económico, a nivel laboral, a nivel de estabilidad emocional, a nivel de estabilidad de familia. Esas son las situaciones que estamos viviendo. ¿Cómo enfrentas cada problema? Las situaciones a futuro. ¿Qué va a suceder a futuro? Entonces, me encanta a mí este texto, siempre me ha gustado, y es el que Pablo escribe cuando está hablando acerca de la armadura de Dios. Y en Efesios 6, 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo quiero que usted le preste atención porque tiene que entenderlo bien. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y acá empezaría mi punto, ¿de acuerdo? Muchos de los problemas que tú tienes pueden ser causados por la pandemia o muchos de los problemas que tú tienes pueden ser causados por el tiempo de atrás, ¿de acuerdo? Yo alguna vez les dije lo siguiente, que esta fue una situación muy dura, pero que tal vez si tú habías sido organizado en tus finanzas y en todo, de pronto aunque fue duro, tuviste un colchón para poder solventarlo. Pero si no tuviste colchón, si antes al contrario tenías muchas deudas, una vida desordenada económicamente y un montón de cosas, seguramente esto cogió y te pateó fuerte, ¿de acuerdo? Pero ya con tantos meses prolongándose esto en el tiempo, prolongándose ya vamos, ya el domingo es noviembre, ya es noviembre y diciembre, y esto empezó bueno, esto empezó, todo el año se ha hablado de esto, desde finales de diciembre del año pasado estaban hablando de lo que estaba pasando en China, pero digamos que acá en América nos empezó a tocar fuerte desde marzo, o sea que ya fue una realidad para nosotros. Y obviamente ya a este punto, por más economía fuerte que tú tuvieras, si no has tenido trabajo, si no has tenido ingresos, claro, ya empieza a ser una mella, ya empieza a sentirse como el sacudón de lo que está sucediendo. Entonces, en este sentido es entender algo. Esta fue una situación extrema, fue una situación que creo para la cual nadie estaba preparado. Podríamos estar preparados para un tiempo, para un periodo de tiempo, pero no para algo tan prolongado, tan duro. Pasaron situaciones locas al principio de esto. Entonces gente que estaba en otros países y que quedó ahí varada porque en los países empezaron a cerrar los aeropuertos, la gente no llegaba, los vuelos eran muy caros, la gente que estaba en los cruceros, todo empezó con gente que tenía que viajar de un lugar a otro. Pero ya se vino la situación a las ciudades y a los pueblos, a las ciudades medianas, cuando empezamos a cerrar los mercados, cuando empezó a cerrarse la economía, cuando empezó a tenerse el cuidado, cuando las cifras empezaban a subir y entonces que hubo un contagiado y después fueron 2 y después fueron 20 y después fueron 100 y acá en Colombia este fin de semana la noticia era que habíamos pasado el 1.000.000 de contagiados del COVID. Entonces claro, estamos en una situación que nadie estaba listo para asumir. Y resulta que en esta situación el mundo como tal se vuelve una jungla. ¿Por qué coloqué este término jungla? Porque se vuelve como algo en donde sálvese quien pueda, en donde tal vez vivimos circunstancias, porque lamentablemente vea que acá el no tener un pensamiento cristiano es lo que hace más dura la situación. Porque todos, de pronto, no todos, no estoy hablando de todos, no estoy hablando de usted, no estoy hablando de mí, estoy hablando en términos generales, pero de pronto la gente quiere ser viva. Y entonces la gente no quiere pagar sus deudas o no quiere pagar sus arriendos o no quiere escudándose en esta situación. Y la gente que vive eso entonces está exigiendo porque necesita. Y entonces siempre el uno va a ser malo, el otro va a ser bueno, el otro no sé qué. Siempre voy a ser yo el bueno o la víctima, no el bueno sino la víctima, desde mi propia posición y el malo va a ser el otro. Entonces se da a nivel de arriendos, a nivel laboral, entonces si voy al trabajo, si no voy al trabajo, a nivel de escolaridad, si mandamos los chicos al colegio, si no los mandamos, si los profesores quieren ir, si no quieren ir, si es vínculo de contagio, el negocio, la gente del comercio quiere abrir, pero la gente de la salud dice no es posible abrir, y todos están
cada uno desde su posición exigiendo algo, y se vuelve una jungla, y se vuelven las peleas, y se vuelven las situaciones, y algunos apoyan que entonces haya cuarentenas y que nos encierran entonces en la casa, otros dicen no, no podemos seguir apoyando esto porque toca salir, y se vuelve una situación muy tensa, muy fuerte. Pero dice la palabra que nosotros, tú y yo, que tenemos a Cristo en el corazón, lo tenemos a Él. O sea que aunque es cierto que el mundo se convierte en una jungla y donde parece que los más fuertes se comieran los más débiles, que donde los que tienen más poder o los que tienen más dinero, los que tienen más capacidad de solventarse, pues pareciera que se estuvieran comiendo a los más pequeños, ¿de acuerdo? En medio de eso tú y yo tenemos a Cristo en el corazón. No podría yo hablar porque me metería en temas políticos acá, pero es muy duro ver la posición que tomaron, por ejemplo, los bancos con respecto a esto. Creo que no han tenido un espíritu de solidaridad con la gente en Colombia y no sé en otros lugares, ¿de acuerdo? Pero en medio de eso, nosotros, tú y yo, tenemos a Cristo en el corazón. Y entonces de pronto tú puedes, ¿y a mí para qué me sirve tener Cristo en mi corazón? Si tú me preguntas eso, entonces mi respuesta sería, tú no has entendido qué significa tener a Cristo en el corazón. Porque viene eso que te dije, que esto es un ámbito espiritual, aunque lo estamos viviendo en el plano físico, aunque lo estamos viviendo en las circunstancias que vemos diariamente, resulta que yo tengo que llevarlo a un plano espiritual. Que la gente que ha visto la bendición de Dios en medio de esta pandemia, que la gente que ha visto la bendición de Dios en medio de la escasez, en medio del desempleo, es porque tal vez lo ha manejado desde un plano espiritual y no se ha quedado allí en el dolor o en la angustia, ¿de acuerdo? Entonces, si yo lo miro desde el mundo, el que tiene fuerza se lleva al débil. Y es verdad, no podemos negarlo. Porque la gente que tiene medios entonces aprovecha y la gente que no tiene medios vive las consecuencias, ¿de acuerdo? Pero cuando hablamos de nosotros como hijos de Dios, podríamos decir que el poder nuestro no es de nosotros, como lo dije anteriormente, sino viene en Dios, viene en mi confianza que tengo en Él. Dios ha permitido situaciones porque aún tenía que moldear cosas en nuestra vida. Entonces por eso es que si tú no has permitido que Dios te moldee, sigues en la misma situación. No es que Dios haya perdido el control. No es que Dios se olvidó de ti, que Dios no te escucha. No. Es que Dios está moldeando, te está diciendo, bueno, pero pilas. O sea, me va a buscar, me va a encontrar. No se fortalezca en su fuerza, no se crea el muchacho, no se crea usted la persona que podrá salir de esto. Confía en mí, venga a la cruz del Calvario. De pronto tú no quieres confiar en Dios, sino quieres llenarte de angustia, de temor, de miedo, o quieres decir yo puedo y yo voy a salir adelante. Pero resulta que acá necesitas confiar en Dios. Y necesitas realmente entrar en Dios. O sea, no esperar que Dios haga algo. A ver, Dios, ¿qué estás haciendo? Dios, no. Entrar en comunión con Dios. Y permitirle a Él que Él entre en tu vida y que empiece a transformar, que empiece a cambiar, que empiece a traer su poder y su gracia sobre tu vida, ¿de acuerdo? Porque Él quiere moldear en ti el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo primero es un carácter de sumisión, es un carácter de obediencia, pero en tercer lugar es un carácter de fe. Es un carácter donde Él sabe, escúcheme, aún Jesús yendo a la cruz del Calvario, a ser crucificado, Él tenía toda la convicción de que Dios seguía teniendo el control. Y es a lo que yo quiero ir. A que tú y yo podamos tener esa convicción, ¿de acuerdo? Si sientes que la situación es más grande que tus fuerzas y que no puedes, que esto te va a ahogar, o una de dos, o lo estás afrontando en tu propia capacidad y no lo vas a lograr, o tienes que depender de Dios. Entonces nosotros debemos entender que Dios no nos ha abandonado a nuestra suerte. O sea, no es como que Dios, defiéndase, yo ya no sé qué hacer acá. No, leía un libro, uy, me impactó este libro, y hablaba acerca de cómo Dios puede cambiarnos. Y resulta que no había una nación que tuviera situaciones más en contra que Israel cuando salió de la tierra de Egipto. Y no tengo el tiempo en este momento para explicarle todo porque es un desarrollo muy largo de lo que explica el libro. Pero dice que aún siendo un pueblo que no tenía riqueza, que no tenía patria, que no tenía un montón de cosas, Dios en un periodo de tiempo lo llevó a ser una nación reconocida. Pero ¿qué tuvo que pasar Israel? Tuvo que pasar un desierto. Y a veces Dios permite pequeños baches, pequeños desiertos porque Él necesita moldear nuestro carácter. Pero en medio de que Él moldea nuestro carácter, nos lleva a aumentarle en fe. Pero ¿cómo creces tú en fe? Y en fe se crece a través de relación. O sea, tú no puedes desarrollar fe. Fe, déjeme cambiar la palabra fe por confianza.
Tú no confías en alguien en quien no conoces. Tú no confías en alguien con quien no has hablado. Tú empiezas a confiar en alguien que se ha mostrado abiertamente a ti y que tú también te has dejado ver abiertamente. Entonces la fe, que es mi confianza en Dios, no viene como producto de algo mágico, sino viene como producto de la relación. O sea, tú no puedes decir, soy cristiano y voy a la iglesia los domingos y paré de contar, no hago nada más, pero Dios dame fe. No, no, no. No, porque la fe no es algo que Dios te da. Bueno, sí, es un fruto del Espíritu Santo, también es un don, pero la fe es algo que se desarrolla a través de la comunión que tú tienes con Él. Ahora, entonces te invito a que empieces hoy con un simple lema. O sea, tú necesitas un simple lema. Y ese simple lema viene de la palabra, no es algo que yo me inventé, no es algo que viene de sabiduría humana, sino que viene de la palabra. Y ese simple lema en el que tú vas a estar y en el que tienes que enfrentar cada situación de depresión, de tristeza, de angustia, de escasez económica, de pérdida de un trabajo, de desequilibrio en la familia, de lo que sea, es esto. Joel capítulo 3, versículo 10, la segunda parte dice, diga al débil, fuerte soy. Empieza a declarar eso en tu vida. Diga el débil, fuerte soy. Entonces esta frase implica dos cosas. Diga el débil, entonces tiene que ver con una actitud de humildad. Y esa actitud de humildad es reconocer que frente a la situación somos débiles. Que frente a la situación en nuestra propia capacidad no tenemos la forma de salir. Están los científicos, los mejores científicos del mundo, en diferentes países, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en China, buscando desarrollar una vacuna. Y con todas esas mentes brillantes no se ha encontrado una vacuna. Así que creo que la realidad sí es que somos débiles. Y entonces la primera parte de este lema es reconocer mi debilidad delante de Dios. Reconocer que yo soy vulnerable, reconocer que puedo tener miedo, reconocer que tengo pánico, reconocer que en ocasiones me pierdo el control, pierdo el equilibrio, pero si soy débil voy a decir fuerte soy, pero fuerte soy no en mi capacidad, no porque yo voy a hacer de tripas corazón, no, fuerte soy en Él, pero ¿cuándo yo puedo decir que soy fuerte en Dios? Cuando entiendo que Dios está conmigo, cuando entiendo que Él va de la mano conmigo. Porque Dios es tu Padre y Él te acompaña y Él te bendice, ¿de acuerdo? Así que eso es, y quiero entonces leer sus respuestas sobre esta pregunta. Y acá voy a mirar dónde estamos. Listo, acá está. Esta es la Castillo, dice. Sí, entregando toda situación a Dios. Ok. Álvaro Marín dice, pastor, no siempre, pero la situación que viví en mi salud me enseñó a depender más de Dios y no de mi propia prudencia. Ok, Alvarito, pero Alvarito le digo algo, pero esto que le digo a Álvaro, se lo digo a Álvaro, pero se lo digo a todos los que estamos escuchando. Es que de pronto Álvaro aprendió a depender de Dios en su área de salud, ¿de acuerdo? Y tal vez tú has vivido una situación X en otra área y has aprendido a depender de Dios en tu área económica, en tu área laboral, en tu área, en lo que sea. Pero no se limita solamente a esa área. Tu dependencia a Dios es en todas las áreas. Entonces piensa en qué áreas te falta entregarle eso a Dios. Vilma dice, sí, poniendo en las manos de Dios a través de la oración y de la palabra. Ok. Don Arvid dice, sí, con el poder de Dios, con el poder de la oración, con el poder de la familia, con el poder de su Santo Espíritu, que nos llena de su paz. Ok, así es la manera de buscar ese poder. Arelis dice, sí, orando, enfrentando a aferrándome, a las promesas que el Señor nos da a través de su palabra. Ok, lo que dice Arelis es muy importante, pero ¿cómo me aferro yo a las promesas de la palabra? Leyendo la palabra, porque si no sería imposible. Dice mi esposa, trato siempre de descansar en Dios y sé que en sus manos todo saldrá bien. No veo muchas noticias, pero no, para no dejarme afectar, ok. Y yo he visto a mi esposa, por ejemplo, cómo ella ha enfrentado sus temores, porque ella ha tenido temores, pero he visto cómo, no en su fuerza, sino buscando a Dios, ella ha logrado superar esas situaciones. Luis Hernando dice, sí, lo sé, el poder de saber que Él cuida de mí mientras en mi entrada y mi salida. Cada vez que estoy en la calle confío siempre en Él. Ok, la palabra confianza. Jacqueline Romero, buenas noches. Buenas noches, me imagino que es Daniela. Wilmar, buenas noches. Olguita dice,
Inicialmente me preocupo, pero inmediatamente pongo todo en manos de Dios. La oración es mi principal recurso. Ok. Jacqueline dice amén, gracias, buenas noches, bendiciones, dice Vilma. Mm, quisiéramos Quisiéramos contactarte. No sé si le están respondiendo a Vilma. Vilma ya es de la iglesia. Ella ya le di los daticos. Si es de Vilma que están hablando, ya le di los datos a Jairo y a Paola, que son del grupo de ella, para que se conecte. Lucy dice, aunque es mi humanidad, mi humanidad me angustió, siempre confío en Dios y siempre he sentido su respaldo. Lo que dice Lucy acá es clave, que es lo que estoy explicando. En nosotros, en nuestra humanidad, que somos débiles, nos angustiamos, pero ahí es donde necesitamos colocar en Dios, ¿de acuerdo? Gracias, el domingo pasado dejé mis datos en la iglesia. Ah, ok, si están hablando de Vilma, entonces Vilma ya está contactada para Jairo y Paola, para el grupo de ellos. Gracias. Jonales en oración dice, y don Camilo Cortés, o sea que quiere decir que Nelly Marín nos está viendo, así que Nellycita, desde este lugar te mandamos un deseo de feliz cumpleaños, que esperamos que te hayan consentido mucho en este día. De acuerdo, entonces gracias por sus respuestas porque son muy importantes y espero que estén recibiendo. Viene mi segundo punto. Y mi segundo punto es este. El primero era, no es en nuestro poder, es en el poder de Dios. Porque no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, pero nos dio espíritu de amor. Y mi segundo punto es, no en tu amor, sino en su amor. No en tu amor, en su amor. ¿A qué me refiero con esto? Que es el amor de Dios en nuestra vida. Y viene acá la siguiente pregunta. Creo que no sé si me quedó bien redactada, así que se la explico. Dice, ¿en qué se diferencia el amor de Dios en mi corazón a mi amor natural? O sea, Dios colocó su amor en tu corazón cuando lo aceptaste como hijo de Dios. ¿En qué se diferencia ese amor que Dios colocó en tu corazón al amor natural que cualquier individuo puede tener? Esta es una pregunta que ya muchos de ustedes la deben saber contestar. Creo que la van a contestar muy bien. Entonces quiero que miren allí en qué se diferencia ese amor de mi corazón al amor natural. ¿Y qué tiene que ver el amor con todo esto? Bueno, yo quiero decirle que tiene que ver mucho. Porque recuerde que hemos hablado, gracias Alejita que ya colocaste la pregunta, ya hemos hablado muchas veces que nosotros, el fundamento de nuestra vida cristiana es el amor. Ese es el fundamento, ¿de acuerdo? Y entonces yo necesito entender qué es el amor. ¿Y por qué? Porque la palabra nos dice algo muy importante con respecto a nuestros miedos, con respecto a la cobardía, con respecto a la depresión, con respecto a las situaciones y al amor, ¿de acuerdo? Luchemos en Dios que nos haga crecer en fe a tal punto que no dependamos de personas, que no dependamos de un trabajo, que no dependamos de un esposo o una esposa, que no dependamos de una medicina, que no dependamos del saludo de los demás, sino que dependamos de Dios. ¿Cómo así no depender del esposo o de la esposa? No, no estoy diciendo que no lo ames, que no lo respetes, que no tengas, no, pero digo que nuestra seguridad y nuestra estabilidad no viene de las personas que están rodeándonos, no viene de las cosas que tenemos, nuestra estabilidad y nuestra seguridad viene de Dios. Dios es el que nos fortalece y nos bendice. Primera de Juan 4:18 es un texto que siempre me ha gustado. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ok, vea que habla acá de que el temor lleva en sí castigo. Y a mí siempre me ha impresionado el texto de Job, donde después de los primeros capítulos, donde le pasa todo esto, después de que lo alaban y que tan buen hombre y que tan lindo y que tan perfecto y que tan santo, y entonces pierde a sus hijos, pierde su economía, cae en esta enfermedad grave. Pero Job dice algo. Job dice, el temor que tenía me ha sobrevenido. Y yo quisiera que tú te detuvieras en este momento a pensar qué temores hay en tu vida. Porque tal vez hay temores que nadie sepa, no que nadie más conozca, sino que nadie sepa, pero que tú los tienes. Y puede ser desde el temor más insignificante, temor a, qué sé yo, hablar en público, o temor a las arañas, qué sé yo, hasta el temor más grande, el temor a la muerte, el temor a quedarte encerrado, el temor a tantas cosas que el enemigo coloca. Sabe que los temores son como la forma en la que el enemigo trabaja para quitarnos del contexto. Yo alguna vez en la iglesia yo comparaba el temor como el veneno de una serpiente
que no mata. El veneno de esa serpiente que yo vi en un documental no mataba, sino ese veneno paralizaba. Entonces cuando la serpiente mordía, la persona lo que quedaba era inerte, quieta. Y entonces cuando ya la serpiente sabía que la persona había inyectado en su torrente sanguíneo el veneno y que lo había paralizado, entonces lo que hacía la serpiente era empezar a envolverlo y apretarlo a tal manera que lo llevaba a la persona, a la víctima, a la asfixia, sea un animal, sea un ser humano, pero lo que hacía eso para después comérselo, ¿de acuerdo? Entonces yo pienso que el enemigo lo que hace con el temor es eso, paralizarnos. Entonces piensa qué cosas te paralizan. Porque a veces no tienes proyectos, porque a veces no tienes sueños, porque no quieres... Hablaba el domingo de las puertas que Dios cierra y abre. Si Dios te cerró puertas en un negocio, si Dios te cerró puertas en una empresa, si no te han vuelto a llamar, tú tienes dos opciones. Te sientas a llorar, te sientas a lamentarte, esta vida triste, a mí todo me va mal. O puedes orar y decirle, ok Dios, cerraste esa puerta, ¿qué puerta me estás abriendo? ¿Qué puerta tienes para mí? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿De acuerdo? Porque es abrir o cerrar puertas de lo que Dios hace. Pero el temor no te permite, ¿de acuerdo? ¿Cuántas oportunidades en tu vida has desperdiciado porque tuviste temor? Empezando desde que éramos adolescentes y nos gustaba la niña bonita del barrio y nunca le hablamos por temor y después llegó otro más abeja y la conquistó y toda la vida dijimos, uy, hubiéramos podido y no lo hicimos, hasta cosas más trascendentes en nuestra vida, como un buen trabajo, como una buena oportunidad laboral, como una oportunidad única que se presentó en tu vida y que tú dejaste pasar. ¿Por qué? Porque tuviste miedo. Y el temor es eso, el temor es algo que nos paraliza. Ahora, es indiscutible que las tensiones y los problemas que estamos viviendo en este tiempo generan temores, pero esos temores y esas tensiones y esos problemas han generado contiendas. No estoy diciendo que tenga que ser así, no estoy diciendo porque puede que tu caso sea diferente, pero ¿en cuántas casas, en cuántos hogares han habido discusiones? ¿En algún momento se ha levantado la voz? ¿En cuántos momentos hemos tenido un choque con nuestra pareja o con nuestros hijos por una situación económica? O por salir a la calle, o porque de pronto era tan fuerte la tensión de estar ya encerrados todo el tiempo que ni siquiera había un motivo para pelear, pero estábamos tan tensionados que cualquier cosa que nos dijera nos tenía así como al borde de explotar, ¿de acuerdo? Porque eso lo genera estas situaciones. Como seres caídos, porque nuestra naturaleza es una naturaleza caída, respondemos muchas veces con agresividad a nuestros temores. Entonces, si usted mira en el Génesis, cuando Adán se sintió descubierto, lo que hizo fue echarle la culpa a Eva. Y cuando Eva se sintió descubierta, lo que hizo fue echarle la culpa a la serpiente. Y fue una forma agresiva de decir, yo no sé, no tengo la culpa, no sé qué hacer. Y muchas veces es nuestra actuación, nuestra forma de defendernos. Nuestra forma de defendernos es guardar silencio, nuestra forma de defendernos es gritar, nuestra forma de defendernos es mostrar una apariencia de ser belicosos, y resulta que lo que estamos mostrando es que realmente estamos con todo el pánico y no sabemos cómo solucionar, no tenemos ni idea qué vamos a hacer, no sabemos cómo vamos a avanzar en esta situación. Entonces, ¿qué comentarios irritantes escuchas en tu casa por estos días? Entonces de pronto hay comentarios salidos de tono. Yo los he hecho. Y de pronto tú los has hecho. No pienses ni siquiera solamente, uy, sí, yo escuché que mi esposo, que mi esposa, que mi hijo, que mi hija. No pienses en los que otros hicieron, piensa en los que tú hiciste. En los comentarios que hicimos por la tensión que estábamos viviendo. Y nuevamente entonces viene cómo yo tengo una relación con Cristo a tal punto que esos temores, que esos miedos que generan en mí una actitud de agresividad, que generan en mí una actitud de pelea, que generan en mí una actitud de ser agresivo con las personas que amo, ¿cómo yo hago para que mi relación con Cristo yo pueda llevar eso a la cruz del Calvario? ¿Cómo tengo como ese escape? Porque es el amor, o sea, cuando tú entras a la comunión con Dios, como que puedes descansar en Él. Es algo que tiene que ver con la fe que hablé anteriormente, pero es cuando tú puedes descansar en Dios, cuando tú puedes decirle, ok Dios, yo quiero descansar en ti, yo quiero entregarte esto porque yo no quiero seguir maltratando a mi familia, no quiero seguir hiriendo a las personas que amo, ni quiero sentirme mal. Porque tal vez cuando tú peleas con las personas que amas, tú eres el primero que te sientes mal y el ambiente en tu casa se torna pesado, se torna denso, como que no pueden fluir las cosas, y es porque estamos viviendo una situación de tensión y de dolor. Así que Dios quiere que tú vayas a la cruz del Calvario y que le entregues. Cuando Él dice que te dio espíritu de amor, ese espíritu de amor es algo que se consigue en la relación. O sea, Dios nos ha amado, de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito, eso lo sabemos de memoria. Pero una cosa es el amor que Dios nos mostró en la cruz del Calvario, y otra cosa muy diferente es empezar a experimentar el amor de Dios. Empezar a experimentar que Dios realmente está allí, y es lo que Dios quiere, que tú sepas en este momento que Él es cercano, que Él está a tu lado. Es más, oro para que en este momento en tu casa, el lugar donde estés viendo, con las personas que estés rodeada en este momento rodeado, venga una unción de paz, una unción de cordialidad, una unción de amor, que no haya más controversia, que no haya más pelea, que no haya malos entendidos, sino que pueda haber paz, que pueda haber tranquilidad. Que cada uno de los miembros de tu hogar, de tu casa con los que viven, puedan desarmarse para estar en la comunión con Dios, porque permitir el amor de Cristo me da poder para enfrentar los temores. Porque el tener el amor de Cristo en mi corazón me permite a mí ir a enfrentar. David enfrentó a Goliat. Pero ¿por qué David podía enfrentar a Goliat? No porque David fuera un muchacho rebelde y temerario que fue y se le ocurrió agarrarse con un gigante. No, porque tal vez la comunión que David tenía con Dios y la forma paternal como David veía a Dios hacía que él tuviera el poder para enfrentar los problemas. Por eso David, aunque había un ejército completo temeroso de un solo hombre, David enfrenta al gigante. Y tú puedes hoy enfrentar esos gigantes de miedo, de ansiedad, de angustia, de duda hacia el futuro, de todo lo que está pasando, para caminar en lo que Dios quiere. Ese será el mejor mensaje que podemos llevar a los otros. El mejor mensaje es el amor que tú puedas irradiar. En lugar de ser esa persona que dice, sí, esto está duro, ¿cómo vamos a salir de esta crisis? Cada día peor. Tú puedes reflejar ese amor. Dice en primera de Juan 4, del 20 al 21, y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, porque quien no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que hoy el amor que Dios quiere es ese amor que viene, y entonces aquí empiezo a responder la pregunta que ustedes tenían que hacer, que viene del desinterés. Ese amor que no busca, no te amo porque eres mi esposo o mi esposa o mi hijo o mi hija o alguien que me ayuda, sino porque realmente he decidido amarte, ¿de acuerdo? Y vengo acá en las respuestas que ustedes han dado. Hernando dice, en que el amor es en fe a Dios y saber que Él está ahí. Y amor natural también es dado por Dios para darlo al prójimo. ¿Ok? Olguita, el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Mi amor natural a veces está condicionado por situaciones. Así es, gracias Olguita. Edgar dice que el amor de Dios es ágape y el amor natural es terrenal. Perfecto, don Edgar, así es la respuesta. Diego Hernán Ramírez nos está viendo, buenas noches. Alvarito Marín dice, el amor de Dios en mi corazón me enseñó a perdonar, que es algo que en mi amor natural nunca lo habría podido hacer. Perfecto, así es. Yanni dice, su amor no cambia y el terrenal depende de las circunstancias. Perfecto. Terry nos está viendo. Saludos pastores desde Venezuela. Dios te bendiga, oramos por Venezuela. Lili dice, el amor de Dios es puro, no tiene fin. El amor de Dios es justo y por ser todo siempre ama. Mientras que el amor natural no siempre es sincero, se acaba y no siempre perdona. Ok, lo tienen muy claro ustedes. Wilmar Fernay dice, Pineda dice, el amor de Dios es puro, sincero, fiel y nunca desvanecerá. Pero mi amor natural es como una montaña rusa. Así es, Nidia nos está viendo. Gracias por sus respuestas. Porque sí, esa es la diferencia y entonces necesitamos desarrollar ese amor de Dios. Y viene mi tercero y último punto. ¿Qué fruto ven las personas en ti? ¿Qué fruto ven las personas en ti? En medio de los que estamos viviendo, en medio de las circunstancias, en medio del ambiente que estamos viviendo, ¿qué fruto ven las personas en ti? Este es mi tercer punto. Y la pregunta que quiero hacer con respecto a este tercer punto es la siguiente. Escucha la pregunta. ¿Controlas las situaciones o las situaciones te descontrolan? ¿Controlas las situaciones o las situaciones te descontrolan? Esa es la pregunta. Y entonces estamos hablando de ese último punto que es el dominio propio. ¿Tú controlas las situaciones o las situaciones te descontrolan? Entonces ya en un momento Alejita va a colocar la pregunta para que ustedes puedan contestarla.
y empezar a mirar allí. Pero viene un texto bíblico que yo quiero colocar sobre este punto. Perdón, Lucy está hablando. Lucy dice: el amor de Dios en mí me da paz, gozo, plena confianza en Él. A pesar de las circunstancias, Él tiene el control. El amor natural es condicionado por las circunstancias. Muy bien, Lucy, gracias a todos los que han respondido. Listo, estoy esperando todavía que Alejita coloque la pregunta. No sé si es que soy muy adelantado yo y la transmisión está colgadita. Pero bueno, vamos siguiendo. Entonces, la pregunta es: ¿tú tienes el control sobre las situaciones, sea cual sea la situación, o las situaciones te descontrolan? Eso es lo que yo quiero preguntarle. Y resulta que la palabra dice en Proverbios capítulo 13, versículo 16: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necesidad. ¿Sabe que en los momentos de dificultad es donde más nosotros podemos ver el carácter de las personas? Es en los momentos de dificultad, de dificultad, donde vemos realmente qué hay en el corazón del hombre, qué hay en el corazón de las personas, ¿de acuerdo? Entonces, resulta que cuando yo digo almático no solamente es ser emocional, o sea, almático no solamente llorar y deprimirse y estar mal, no solamente es eso, sino para mí almático es ser extremadamente racional. O sea, llevar tanto mi razón a entenderlo, que entonces yo razono y digo: claro, yo me voy a morir con esto está muy tenaz, no han encontrado vacuna y si no me muero de esto, entonces me voy a morir de hambre porque el trabajo se va a acabar y mi empresa está mal y las cosas están funcionando, y empezamos a armarnos películas antes de tiempo. ¿De acuerdo? Entonces dejamos que las noticias, las circunstancias o el entorno nos maneje. Y entonces muchas veces usted está como pensando que ya... yo coloqué acá... muchas veces actuamos por necedad y no por no por lo que realmente está pasando. Y entonces tú te anticipas a las situaciones. Y esto yo lo veo muy seguido en la iglesia, en muchas personas. Entonces muchos de ustedes, cuando empezó la pandemia, ustedes dijeron: nos quedamos sin trabajo. Todos estaban esperando que les pasaran la carta de despido, todos estaban esperando que les cortaran el negocio, que ya no había más trabajo, que ya no había más cosas, porque usted nunca confía en Dios, nunca confía en lo que Dios puede hacer. Si usted dijo: no, me van a recordar, me van a echar, y siempre entonces venían los comentarios de los compañeros: no, esto está duro, esto como que van a recortar personal, y usted siempre pensaba que el primero en la lista era usted. ¿Le ha pasado? ¿Le suena conocido? ¿Le suena conocido que siempre que va a pasar algo malo, usted piensa que es a usted? ¿O usted piensa que están hablando de usted? ¿O que a usted es el que le toca la peor parte? ¿Que a usted lo que le toca lo más malo? ¿Que siempre que van a pensar en algo difícil siempre piensan en usted? Eso es algo que tiene que ver con la necedad. Entonces usted ve el problema y en lugar de controlarse, yo coloqué un ejemplo de mi esposa una vez. Y fue feo, fue duro ese momento, porque estábamos en el centro, íbamos para algún lado, y sin darme cuenta, yo cogí el carril del Transmilenio. Bueno, y mi esposa empezó, ella hablaba, gritaba, y salga y no sé qué, y yo era: cálmese. O sea, yo estaba manejando, estaba mirando cómo salía, pero encima de eso la veía ya, y no, pero ya, pero no sé qué, y nos van a sacar del parte, o sea, ya no había pasado nada, pero ya se estaba imaginando lo peor. Y me tocó aún decirle fuerte: ya, cálmese, tranquila. Y así actúa a veces usted, y así actúo yo también, porque no es que entonces yo nunca, en situaciones difíciles. Y entonces siempre estamos pensando lo peor, siempre estamos pensando lo más trágico. Siempre me dio la enfermedad y ya me morí. Me llamaron de la oficina del jefe y fue que ya me echaron. Qué sé yo, pasó algo en la economía y ya a mí es el primero que me afectó, porque siempre estoy pensando que lo malo me parece a mí, me pasa a mí. Y no tengo ese dominio propio de calmarme en medio de las circunstancias. Y sabe que a veces hacemos más grave la situación cuando nos afanamos, hacemos más grave la situación cuando empezamos a angustiarnos en esto. Es necesario que nosotros empecemos a tener claridad sobre lo que está sucediendo, y debo aprender a confiar en Dios en medio de las dificultades. Debo aprender, yo leo personajes en la Biblia y yo me admiro. Siempre menciono a Sadrach, Mesach y Abednego cuando los van a meter al horno de fuego y le dicen al faraón, a Nabucodonosor: no, tranquilo, Dios nos va a defender.
Y si no nos defiende, igual, confiamos en Él. Y yo, wow, o sea, yo quisiera tener esa fe. Porque no era un chiste lo que iba a pasar. Los iban a meter a un horno de fuego ardiendo, los iban a masacrar. Mas sin embargo ellos deciden confiar en Dios. José está viviendo situaciones de esclavo, después situaciones de preso, mas él sigue confiando en los sueños que Dios le había dado. Jesucristo fue a la cruz del Calvario, mas sin embargo él sabía que Dios lo iba a levantar de la tumba de la muerte. O sea, nosotros debemos aprender, les dije en los puntos anteriores que era de relación con Dios. Cuando yo tengo una relación con Dios, cuando yo sé con quién camino, de la mano de quién ando, yo puedo tener la seguridad que van a pasar circunstancias difíciles, pero que Dios está conmigo. Entonces, escúchame lo que te voy a decir. Ser cristiano no es garantía de que no te pasen cosas malas. Te lo repito. Ser cristiano no es garantía de que te pasen cosas malas. Ser cristiano es garantía de que aun cuando te pasen cosas malas, Dios va caminando contigo, Dios te está acompañando, Dios te va a sacar adelante, Dios está al control, Dios va a tener lo mejor para ti y para tu familia. Eso es lo que me enseña la palabra. Un evangelio de cero problemas, un evangelio de cero circunstancias adversas, un evangelio de cero sufrimiento es un evangelio falso. Jesús dijo: en el mundo tendremos aflicción, pero tengan ánimo porque yo he vencido al mundo. Él dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo caminaré de su mano. Entonces acá yo quiero preguntarte, cuando tú te llenas de temores, cuando tú te llenas de angustia, cuando tú te llenas de miedo, ¿en quién estás colocando tu confianza? ¿Dónde quedó Dios en tu vida en ese momento? Y entonces tal vez tú te acostumbraste al miedo, tú te acostumbraste al temor, tú te acostumbraste a caminar así y dejaste de mirar a Dios en tu vida. Dejaste de entender que Él tiene el poder para obrar. Yo estoy viendo algo en estos días con alguien, con una persona, donde hoy le decía a esa persona: wow, o sea, yo estoy viendo lo sobrenatural de Dios en su vida. Y cómo de un momento a otro Dios empezó a obrar, porque así es como Dios lo hace. Pero eso que estoy viendo en esa persona no es la primera vez que lo veo, ni estoy así con la boca abierta diciendo: oh, wow, Dios puede hacer eso. No, yo lo he visto en mi vida y lo he visto en la vida de muchas personas, cuando Dios empieza a obrar. Pero ¿sabe qué necesito yo necesito creer que Dios va a obrar. Pero si tú te quedas lamentándote, si tú te quedas en el dolor, si tú masticas tu miedo, entonces no vas a salir adelante. Por eso te pregunto: ¿tú tienes control sobre las situaciones o las situaciones te descontrolan? Porque aquí viene lo que Dios quiere que nosotros entendamos. En todo y por todo Dios tiene el control. Si no es la voluntad de Dios que te saquen del trabajo, así el mismo dueño de la empresa te quiera sacar, nadie te va a sacar porque Dios no lo quiere. Pero si Dios quiere que tú salgas de ese lugar a otro lugar, así el mismo dueño no quiera que tú te vayas, Dios te va a sacar. Porque tendrá algo mejor, porque tiene algo mejor para tu vida. Deja de pensar en que siempre va a ser lo peor. Hoy puedes pensar que Él tiene lo mejor. Hoy puedes pensar que Dios tiene un futuro de provisión para ti, que Él te guardará en medio de esta situación, que tú podrás traer aliento para otras personas, que cuando la gente está hablando de lo lamentable que es la situación, tú puedas decir: pero en Dios yo sé que hay esperanza, yo sé que podemos salir adelante, yo sé que Dios tiene el control, yo sé que Dios proveerá. Y la gente te dirá: pero ¿cómo es de tonto? ¿No está viendo lo que está sucediendo? Y tú podrás responder: sí, con la razón yo veo lo que está sucediendo, pero en mi espíritu estoy conectado con Dios y sé que Él me sacará avante, sé que Él me sacará a flote, porque es lo que Dios quiere, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué Dios permite circunstancias? Romanos 8:28 dice, usted lo sabe de memoria, pero se lo coloco en la pantalla: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados. Así que a ti y a mí todas las cosas nos van a ayudar para bien. Todas las cosas nos van a llevar a ver la gloria y la bendición de Dios. Recuerda, a pesar de lo que está pasando, la vida continúa. A pesar de la pandemia, a pesar de la crisis económica, a pesar de todo lo que esté pasando, la vida continúa. Los que están de novios, el otro año tengo un montón de matrimonios, ellos están pensando, planeando ellos, ay no, ¿para qué nos casamos? Esto se va a acabar. No, están pensando en hacer algo nuevo. Si tú tienes una empresa, piensa en la empresa. Yo en la iglesia no estoy pensando en cerrarla, estoy pensando en abrirla. Tengo una charla ahorita con Mateo para a ver cuándo empezamos los miércoles a abrir la iglesia, para ir, para traer la gente, cómo abrimos un segundo servicio, cómo abrimos un tercer servicio. Deja de tener miedo, deja de estar cómodo. El domingo te espero en la iglesia, a menos que ya sea fuerza mayor
mayor, ya lo hemos dicho, pero te espero en la iglesia, ve a la iglesia. Yo añoro que un día les diga, no, esperen, no, ya no hay cupos, esperen, ya abrimos otro servicio, porque es necesario que empecemos a romper esto. La vida continúa, la responsabilidad, las normas de seguridad, todo lo que tenemos que tener, pero yo no puedo paralizarme, yo tengo que ir adelante. No sé quién me está viendo, no sé qué estás viviendo, no sé qué situación. Pero si tú te sigues encerrando en tu dolor, en tu miedo, en tu angustia, ese miedo, ese dolor, esa angustia te va a hundir, te va a sumergir. Ya conoces a Cristo, listo, vas para el cielo. Pero no vas a vivir la vida abundante que Dios tiene para ti. Tal vez aún faltan cosas por cumplir. Aún hay propósitos que no has llevado a cabo. Y Dios te quiere fuerte, te quiere valiente, te quiere en decisión y en bendición. Así que yo te animo a que entres en ese poder. Voy a mirar sus respuestas rápidamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me pasé. Creo que me pasé. Aquí ya listo. Dice acá Yani, yo dejo que Dios me guíe y trato de no dejarme llevar por las circunstancias, me imagino que es. Dice Alvarito, pastor, tiene razón, en el momento de la prueba en donde vamos de tanto dominio propio tenemos, pero hay situaciones donde nos cuesta tener ese dominio, pero estamos orando, fruto del Espíritu Santo, que era el que hablaba Lucy hace 8 días. Lucy dice, tengo el control en las situaciones, pero de la mano de Dios y con su sabiduría, porque en mis fuerzas me equivoco. Gracias, Yani, trato de no dejarme llevar por ellas y pongo mi confianza en Él, aunque en ocasiones me cuesta. Lili Tatiana dice, yo en definitiva en mis fuerzas no puedo controlar nada más que las fuerzas de Dios. Él mantiene cada situación en mi vida bajo control. Sin su dirección no sé qué sería de mí. Gloria a Dios por su dirección. Amén, amén, Lili, Dios te bendiga. Janet Spitia nos está viendo, Claudia Garavito, Marlene Palacios y Vilma dice amén. Ok, gracias por sus respuestas, gracias por dejar sus comentarios, gracias por estar allí pendientes. Y solamente quiero orar por esta palabra y espero que haya sido de bendición y espero que sea un reto, un desafío para que no nos dejemos llevar. No es el propósito de Dios que andemos con temores, que andemos con miedos, que andemos con angustias. Es su propósito que confiemos en Él. Amén. Padre, yo quiero darte gracias en esta noche por la palabra que tú nos has compartido. Permítenos, Señor, tener ese poder, ese amor y ese dominio propio que tú nos prometes en tu palabra, Señor. Y permítenos, Señor, ser hombres y mujeres que caminemos en el Espíritu. Si tal vez estamos fallando en nuestra comunión contigo, en nuestra relación contigo, te pedimos perdón, Señor, y ayúdanos a crecer en el amor y en la gracia que viene de ti. Bendigo cada vida, cada persona que se conectó en esta noche. Te pido que tú los guardes, que tú los cuides, Señor, aquí en Colombia, en los Estados Unidos, en Australia, en Ecuador, las personas que nos están viendo de diferentes lugares, y te pedimos que cada día sea tu bendición y tu gracia, guardándonos y cuidándonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias por acompañarnos esta noche. Rápidamente, solamente mañana la oración en la mañana. Recuerden que 5 minuticos antes les estoy mandando el link para que se conecte a la oración. Va a ser un tiempo muy especial. En la noche tenemos nuestro servicio 8:30 de la noche. Quiero hacer algo. Hemos estado relajados también, pues estábamos de viaje y todo lo que hay, pero por favor, quienes necesiten mercado, no tenga pena, no tenga temor, no tenga pena, dicen en Guatemala, no tenga pena, pero no tenga temor de decir, vea, yo hable al pastor, eso es entre los dos, diga, pastor, si yo necesito un mercado, estamos viendo una situación difícil y nosotros vamos a ir, no le vamos a llevar a todo el mundo porque tal vez ya hay muchos de ustedes que están trabajando y que tienen la bendición, pero sé que hay otros que están pasando, ya sé que mañana voy a llevar un mercado y yo quiero pedirle, usted diga, necesito, y vamos a llegar a su casa para poderlo bendecir con ese mercado. Y si usted en sus ofrendas que estaba dando, no olvide las ofrendas que estamos recogiendo para los mercados para poder bendecir a quienes lo necesiten, ¿de acuerdo? Y el sábado, recuerden, el sábado los niños cordialmente invitados, ellos en su iglesia infantil van a tener su actividad, una obra de teatro y unas cosas bien lindas. Si alguno de los papás que está acá sabe que su niño no sabe cómo conectarse, escríbame y yo le digo cómo lo incluyen en el grupo de papás para que le manden el link de los niños. Y en la noche
Cuando su niño le diga, yo quiero salir a la calle, pero recuerde que no es sabio salir a la calle, estamos en pandemia, estamos en muchas situaciones, entonces queremos hacer junto con los maestros de niños una actividad especial que va a ser nuestro ICAS en casa, hablando de la Biblia, porque el 31 es el día de la Biblia, y teniendo algo especial con los niños, ¿de acuerdo? Así que esos son mis anuncios, los bendigo, mañana nos vemos muy temprano, espero que esta palabra haya sido de bendición, que Dios los guarde, que Dios los cuide y feliz noche para todos. Nos vemos mañana.